Ok. Listo. ¿No? Hemos visto que en Oracle tenemos dos usuarios que son administradores de la base de datos. El usuario sys y el usuario system. ¿Ya? La diferencia está en que el usuario sys puede parar la instancia, ¿no? Hacer un shutdown para parar la instancia, o puede hacer un startup para iniciar la instancia. Ambos tienen el rol de administrador de la base de datos. Sin embargo, el usuario sys utiliza una cuenta del sistema operativo, ¿no? El rol sysdba, administrador de la base de datos y del sistema. Por eso cuando nos conectamos con el usuario sys, siempre ponemos como sysdba. ¿Ok? ¿Quién es el propietario del diccionario de datos? Es el usuario sys. Este usuario es el que, o dentro del esquema del usuario sys, es donde se encuentra el diccionario de datos. Eso por un lado. Para crear un usuario habíamos dicho que es necesario definir el nombre de usuario. Y este nombre tiene que ser único para toda la base de datos, ¿no? Si yo creo un usuario J. Pérez, ese usuario J. Pérez tiene que ser único en toda la base de datos que tenemos. Ahora, si tengo 3, 4 bases de datos, ¿no? Entonces, para cada base de datos se tiene un conjunto de usuarios. Cada base de datos es independiente. Cuando veamos Postgres, vamos a ver lo contrario. En Postgres, un usuario es para todo el servidor y para todas las bases de datos. ¿Ya? Tenemos que definir un método de autenticación. ¿Dónde va a trabajar? No solamente hay que identificar dónde va a trabajar, sino cuánto de espacio va a tener este usuario, en dónde va a trabajar, dónde va a hacer ordenaciones, dónde va a hacer agrupaciones, lo tiene que hacer en un table space temporal, el conjunto de restricciones respecto a los recursos del sistema, lo definimos en un perfil, y finalmente si está bloqueado o desbloqueado, ¿no? Si en algún momento ya no queremos usar esta cuenta de usuario, ¿no? El usuario J. Pérez, por ejemplo, no lo voy a borrar, porque si yo borro, ¿sí? Si yo lo borro, voy a tener que también borrar todos los objetos que ha creado el usuario. ¿Está bien? En Oracle, ¿no? El usuario que crea objetos es propietario de los objetos que ha creado. Si nosotros creamos, voy a utilizar un bloc de notas. Si nosotros creamos el usuario J. Pérez, ¿no? Se crea un esquema que se llama también J. Pérez. Y dentro de este esquema nos creamos varias tablitas, por ejemplo, la tabla empleados y la tabla departamentos, ¿no? Si yo quiero borrar este usuario, para empezar, si este usuario ha creado objetos, no me va a dejar borrar, ¿ya? No me va a dejar borrar. Yo ya no necesito este usuario, ¿no? Pero si necesito los objetos, entonces no tengo que borrarlos, simplemente lo que voy a hacer es lo voy a bloquear. ¿Qué quiere decir bloquear? ¿No? Ya no voy a poder conectarme con esta cuenta de usuario, pero los objetos existen. Los objetos están ahí, ¿no? Las tablas, vistas, secuencias, etcétera, están ahí. Yo los necesito, pero yo ya no quiero que este usuario se conecte. Puedo usar estos objetos, pero no quiero que se conecte. Entonces lo bloqueamos. ¿Sí? De estas tablitas, el propietario es el usuario J. Pérez, ¿no? En otros gestores, como por ejemplo en Postgres, yo puedo cambiar de propietario, ¿no? Entonces podemos modificar la definición del objeto y le podemos adicionar un nuevo propietario, ¿no? Puedo definir que el nuevo propietario de estos objetos van a ser el usuario, qué sé yo, M. Gutiérrez, ¿no? Entonces modifico. Eso quiere decir que estas dos tablas ya no le pertenecen a J. Pérez, por lo tanto ya puedo borrar, ¿no? Puedo borrar, ¿sí? Eso se puede hacer en otros gestores. En el caso de Oracle no se puede.
¿Sí? Hay formas, he visto algunas formas en donde tratan de modificar el diccionario de datos con el usuario sys, pero no se recomienda modificar el diccionario de datos directamente. ¿Ya? ¿Qué se hace entonces? Simplemente se bloquea, ¿no? Se bloquea y esos objetos están ahí. A ver, sigamos viendo. Eso con respecto a la creación de cuentas de usuario. Hemos visto cómo se crean, ¿no? El comando es create user, el nombre del usuario, y le asignamos una contraseña, dónde va a trabajar, el tamaño, esto es bien importante, ¿no? Si va a ser un tamaño, le asignamos el tamaño, puede ser un número entero, y la unidad, ¿no? Si es kilobyte K, si es megabyte M, si es gigas G, etcétera. O puede ser un tamaño, una cuota ilimitada, ¿no? Sobre el table space. Quiero asignarle un perfil, le asigno un perfil, podemos configurar de que la contraseña expire y podemos bloquear o desbloquear. Ese es el comando para crear un usuario. La clase anterior nos hemos creado dos usuarios, ¿no? Nos hemos creado el usuario J. Pérez, ¿no? Al usuario J. Pérez, y nos hemos creado también al usuario M. Gutiérrez, ¿sí? Al usuario M. Gutiérrez. ¿Qué más hemos hecho en la clase anterior? Eso, ¿no? Hemos creado, hemos intentado conectarnos con J. Pérez, ¿no? Intento conectarme con J. Pérez. J. Pérez. Y me dice que J. Pérez no se puede conectar porque obviamente no tiene el privilegio para crear una sesión. Lo mismo M. Gutiérrez, ¿no? M. Gutiérrez tampoco puede conectarse porque no tiene el privilegio para crear sesión. ¿Ya? En Oracle, cuando creamos un usuario, este usuario viene sin privilegios, ¿no? Sin privilegios. En otros gestores, los usuarios vienen con varios privilegios. Lo que hay que hacer es empezarlos a limitar, limitar, limitar. En el caso de Oracle, el usuario viene sin privilegios y lo que tenemos que hacer es adicionarle privilegios o roles. ¿Sí? Es tratar lo que vamos a ver hoy día, ¿no? La administración de privilegios. Estamos hablando de privilegios, ¿no? ¿Qué es un privilegio? Es la autorización que tiene un usuario para realizar una tarea dentro del servidor de base de datos. Existen dos tipos de privilegios. Los privilegios de sistema, ¿no? Y los privilegios de objeto. Los privilegios de sistema son tareas concretas, tareas generales, ¿no? Que el usuario puede realizar. En su mayoría son sentencias de DL. En su mayoría, ¿no? No todas son sentencias de DL, pero en su mayoría. ¿Ya? Son tareas concretas que el usuario puede realizar. Por ejemplo, crear una sesión, ¿no? Le otorgamos el privilegio para que el usuario pueda crear una sesión. Crear una tabla es un privilegio de sistema. Crear un table space es un privilegio de sistema. Por un lado tenemos entonces los privilegios de sistema. Y por otro lado tenemos los privilegios de objeto. ¿Sí? Cuando hablamos de privilegios de objeto, estamos hablando de privilegios específicos sobre un determinado objeto. Aquí es de manera general, ¿no? Aquí es de manera general. Cuando hablamos de privilegios de objeto, estamos hablando de privilegios sobre un objeto. En su mayoría son privilegios de tipo DML, ¿no? Por ejemplo, insertar sobre una tabla. ¿Sí? El privilegio de insertar registros sobre la tabla empleados. Es un privilegio de objeto. Otro privilegio de objeto es el hacer select, ¿no? El de seleccionar los registros o las columnas de una determinada tabla. El hacer un update, la actualización de un registro, de un conjunto de valores dentro de una determinada tabla. Todos esos son privilegios de objeto. ¿Ya? Entonces tenemos privilegios de sistema y privilegios de objeto. Algunos ejemplos de privilegios de sistema. Tenemos varios, ¿no? Por ejemplo,
crear sesión. ¿Para qué sirve este privilegio? Para que el usuario pueda conectarse y establecer o crear una sesión. ¿Sí? Crear tabla. La mayoría de las sentencias, si ustedes se dan de cuenta, la mayoría, no todas, son sentencias de tipo DDL, ¿no? De definición de datos. ¿Ya? Drop, alter, create, ¿no? Aquí tengo otro drop, create, pero les había dicho que la mayoría, no todos, ¿no? Entonces también está el privilegio de seleccionar cualquier tabla, ¿no? O de insertar registros en cualquier tabla. Son privilegios de sistema, ¿no? Son privilegios de sistema porque son tareas generales, concretas, ¿no? No estamos especificando sobre qué objeto, es general. El privilegio de seleccionar cualquier tabla se le puede otorgar a un usuario. Ya, esos son existen más, son mucho más, son varios, ¿no? Son varios los privilegios del sistema, pero por otro lado también tenemos privilegios de objeto. ¿Ya? También tenemos privilegios de objeto. Les había dicho que los privilegios de objetos son privilegios concretos o específicos sobre un determinado objeto, ¿no? Algunos ejemplos son, en su mayoría, son insertar, ¿no? Insertar sobre la tabla empleados. Tenemos que especificar sobre qué objeto. Actualizar la tabla departamentos, ¿no? Sobre qué objeto yo voy a hacer este update. Sobre qué objetos yo voy a hacer un delete, qué objetos puedo seleccionar y por seguridad está este privilegio, ¿no? El privilegio de modificar objetos. ¿Sí? Este debería ser un privilegio de sistema, ¿no? Debería ser un privilegio de sistema, pero por seguridad se lo ha incorporado dentro de los privilegios de objetos. ¿Para qué sirve el comando alter? Sirve para modificar la definición de un objeto, ¿no? De una tabla, de un usuario, de una vista, de una secuencia, ¿no? Las vistas no se pueden modificar con este comando, pero sí las secuencias, las tablas. Ya, si yo le asigno el privilegio alter como privilegio de sistema, ¿no? Como privilegio de sistema a un usuario, entonces ese usuario va a poder modificar cualquier tabla, ¿no? Y eso no está bien. Entonces, si yo quiero que se le asigne este privilegio a un usuario, privilegio de modificar, tengo que especificar sobre qué objeto, ¿sí? No sobre las tablas, no sobre los usuarios, sino sobre qué objeto. Quiero que el usuario pueda modificar la tabla empleados, entonces el privilegio va a ser alter sobre la tabla empleados, ¿sí? Cuando hablamos de privilegios de objetos, estamos hablando entonces de privilegios específicos sobre un determinado objeto. Ese objeto puede ser vistas, puede ser tablas, secuencias, procedimientos, funciones, paquetes, disparadores, etcétera, ¿no? Todos los objetos que se puedan crear. ¿Está bien? Hay una clasificación entonces, ¿no? Privilegios de sistema y privilegios de objetos. Y así como se clasifica en privilegios de sistema y privilegios de objetos, la asignación de estos privilegios también se diferencia. Como los privilegios de sistema son privilegios generales, son concretos, tareas específicas, no especificamos el objeto, ¿no? Entonces, la forma de asignar un privilegio es de la siguiente, ¿no? Grant, que significa otorgar. El privilegio 1 pueden ser varios privilegios, ¿y a qué usuario? ¿No? Al usuario, aquí viene el nombre de usuario. ¿Ya? La forma de asignar privilegios entonces es grant, la palabra grant, el nombre de los privilegios, pueden ser varios privilegios, y a qué usuario le estamos asignando. Sí, eso con respecto a los privilegios de sistema. Cuando hablamos de privilegios de objeto, ¿no? Hemos dicho que tenemos que especificar sobre qué objeto. Entonces, en este caso, vean que se le otorga el privilegio con la palabra grant. El nombre del privilegio pueden ser varios privilegios sobre qué objeto, ¿no? Aquí, dentro de la cláusula ON,
tengo que especificar el nombre del objeto, el nombre de la tabla, el nombre de la secuencia, el nombre de la vista, etcétera, ¿no? Y finalmente con la palabra to identificamos al usuario. ¿Sí? Entonces esto es importante que se anoten cómo se otorgan privilegios de sistema. Es de esta forma, ¿no? Grant, privilegio 1, privilegio 2. ¿A qué usuario? To, el nombre del usuario. Y cuando hablamos de privilegios de objeto, privilegio 1, privilegio 2, ¿sobre qué objeto y a qué usuario? Ok, continuemos. ¿Cómo se quitan privilegios? Así como otorgamos, con la palabra grant podemos revocar o quitar los privilegios, ¿no? El comando va a ser revoke, el privilegio 1, privilegio 2, ¿sobre qué objeto y de qué usuario? Aquí para quitar los privilegios, un error común que se comete es utilizar la palabra to, ¿no? Para quitarle un privilegio a un usuario ya no utilizan la palabra to, sino utilizan la palabra from. ¿Ya? Utilizan la palabra from, ¿no? Quiero quitar los privilegios de hacer select y de hacer insert sobre la tabla empleados. ¿A qué usuario? From y el nombre del usuario, J. Pérez. Si quiero quitar privilegios de sistema, entonces utilizo revoke, el nombre del privilegio 1, privilegio 2, ¿a qué usuario? From y el nombre de usuario a quien voy a quitar los privilegios de sistema. Esa es la forma de asignar privilegios. Vean que no es complicado, no es difícil. ¿Hasta ahí alguna pregunta con respecto a los privilegios? Bueno, entonces, así como tenemos privilegios, estos privilegios son tareas concretas que el usuario puede realizar, ¿no? Ya sean de sistema o de objeto. Entonces, tenemos roles, ¿no? Tenemos también roles. ¿Qué es un rol? Un rol no es más que un conjunto de privilegios, ¿sí? Estos privilegios luego se asignan a los usuarios, ¿no? Este rol, este conjunto de privilegios, yo puedo asignar luego a los usuarios. Puedo crearme un rol, por ejemplo, un rol de solo lectura, ¿no? Puedo crearme un rol que sea lectura y escritura, ¿sí? A ver, vamos a anotarnos aquí. Puedo crearme un rol que se llame solo lectura. Solo lectura, ¿no? Ese va a ser mi rol. Mi rol no debería tener espacios, ¿ya? Ese va a ser mi rol, solo lectura. ¿Qué privilegios va a tener este rol? Solamente va a ser select, ¿no? Solamente va a poder hacer select a la tabla empleados, solamente va a poder hacer select a la tabla departamentos y solamente va a poder hacer select a la tabla jobs. ¿Sí? Este es el rol. Este es el rol, solo lectura, y este es el conjunto de privilegios los cuales componen este rol. ¿Sí? Ahora puedo crearme otro rol, ¿no? Me puedo crear un rol que se llame lectura y escritura. Lectura, escritura. ¿Qué privilegios van a ser? ¿No? Van a ser los mismos privilegios, ¿sí? Los mismos privilegios, por ejemplo, seleccionar a la tabla empleados, seleccionar a la tabla departamentos, seleccionar a la tabla jobs, puede hacer inserts en la tabla empleados, puede hacer inserts en la tabla departamentos, puede hacer inserts en la tabla jobs. ¿Sí? No solamente puede leer, sino también puede hacer inserciones. ¿Ya? Entonces me estoy creando otro rol. ¿Cuál es la ventaja de utilizar roles? Es que
nos permite una gestión de los privilegios de manera más fácil, ¿no? ¿Qué pasa si un usuario quiere desarrollar un sitio web para la empresa? ¿No? Entonces me creo a ese usuario, ¿no? Me creo este rol de solo lectura y a ese usuario le asigno el rol. Y si le asigno el rol, ese usuario solamente va a poder hacer select a estas tablas, ¿sí? ¿Qué pasa si alguien quiere leer la información, quiere diseñar una aplicación para leer la información de estas tablas y además quiere hacer inserciones? Entonces me puedo crear un rol, ¿no? Lectura, escritura, a ese usuario le asigno ya no los privilegios, sino le asigno el rol, ¿no? Le asigno el rol y a través de este rol el usuario va a poder realizar todas estas tareas. Y si llega otro usuario que también va solamente a hacer select, entonces solamente le asigno el rol de solo lectura. Ya, esa es la ventaja, ¿no? Nos facilita la administración de privilegios. Además que cada usuario puede tener varios roles, ¿sí? Cada usuario puede tener varios roles. Vamos viendo entonces la creación de los roles. El concepto de rol en Oracle es distinto al concepto de rol en Postgres, por si acaso. Cuando ustedes vean o cuando veamos administración de usuarios en Postgres, van a ver que cuando creamos un usuario es lo mismo que crear un rol, ¿no? De hecho, el comando para crear usuarios en Postgres, ¿no? Es create user, el nombre de usuario, ¿no? Un nombre de usuario. Si ustedes ejecutan el comando y ahí les va a salir un mensaje que dice rol creado, ¿no? Esto es en Postgres. Crean su usuario, ¿no? Create user, nombre del usuario, punto y coma. El mensaje que les va a salir es rol creado. Quiero crearme un rol. Hacen create role, el nombre de usuario o el nombre del rol y el mensaje que les va a salir también va a ser rol creado, ¿sí? Entonces en Postgres un rol es básicamente lo mismo que una cuenta de usuario, ¿no? En Oracle un rol agrupa varios privilegios. ¿Ya? Entonces esas diferencias vamos a ver cuando veamos administración de usuarios en Postgres. Por el momento en Oracle un rol es la agrupación de privilegios. ¿Existe lo mismo en Postgres? Sí, existe lo mismo, ¿no? En Postgres se crea grupos, ¿no? Yo puedo crear grupos, a los grupos les asigno los privilegios y voy incorporando mis usuarios en los grupos. Sigamos viendo, estamos viendo Oracle, ¿no? Entonces, eso con respecto a los roles, ¿cómo se crea un rol? El comando para crear rol es create role y el nombre del rol. Se le puede asignar una contraseña, pero quizás esta sea la opción que menos se utiliza, porque si yo le asigno una contraseña, cada vez que el usuario quiera utilizar alguno de los privilegios de este rol, le va a pedir la contraseña, ¿no? Nosotros no vamos a utilizar esto, pero está aquí porque, para que sepan que se puede asignarle una contraseña, ¿no? Cuando yo ya no quiero que este usuario acceda a esto, a los privilegios de este rol, lo único que hago es le cambio la contraseña, ¿no? Con un alter rol le asigno otra contraseña y el usuario ya no va a poder usar los privilegios del rol. Pero nosotros vamos a crear los roles simplemente con este comando, create role y el nombre del rol. Un segundito, por favor.
Ahora sí, mil disculpas. Eso con respecto a los roles, ¿no? El comando para crear un rol es create role y el nombre del rol. Ahora, ¿cómo podemos entender esto de los roles un poquito mejor? Va a ser con este gráfico. ¿Sí? Nosotros tenemos tres usuarios, ¿no? Tenemos al usuario A, tenemos al usuario B y al usuario C. Bien, entonces aquí tengo al usuario A, por aquí tengo al usuario B y aquí tengo al usuario C. ¿Sí? Tengo tres usuarios. Resulta que el usuario A, ¿no? Que el usuario A va a realizar 4 tareas específicas, ¿no? Entonces yo le asigno 4 privilegios para que realice esas tareas. Estos 4 privilegios. ¿Sí? Entonces le asigno los 4 privilegios con el usuario sys o el usuario sys. Llega otro usuario, el usuario B, ¿no? Y el usuario B va a realizar las mismas tareas que el usuario A. ¿Qué tengo que hacer? Le tengo que asignar esos 4 privilegios, ¿no? Tengo que volver a asignar. Son 4 sentencias, dependiendo del tipo de privilegios que se le vaya a asignar. Llega un usuario C y va a realizar las mismas tareas que el usuario A y el usuario B. Entonces tengo que volver a asignar los privilegios. ¿Sí? ¿Qué podría hacer? Todos estos usuarios van a realizar tareas similares, ¿no? Entonces lo que yo puedo hacer es, me creo un rol, le asigno un nombre, en este caso va a ser gestor, y lo que voy a hacer es, voy a asignar estos privilegios ya no a los usuarios, sino les voy a asignar, le voy a asignar el privilegio al rol, ¿no? Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces le asigno el rol, los privilegios al rol, y cada vez que venga un usuario, por ejemplo, viene el usuario A, yo no le voy a estar asignando privilegio por privilegio, ¿no? Sino simplemente le asigno el rol. ¿Sí? Y al asignarle el rol, le estoy asignando varios privilegios. Llega el usuario B, a este usuario B le tengo que asignar los mismos privilegios, le asigno el rol. Lo mismo, ¿no? Llega el usuario C, le asigno el rol y es como si le estuviese asignando todos estos privilegios. Nosotros nos podemos crear roles, ¿no? Un rol puede ser de lectura-escritura, otro rol puede ser desarrollador, otro rol puede ser solo lectura y podemos ir administrando todos los privilegios, ¿no? A través de la utilización de roles. ¿Está bien? Eso con respecto entonces a los roles. De esa forma se emplea. Existen roles predefinidos, ¿no? Por ejemplo, el rol Connect, hay un rol que se llama Connect. Este rol, como ya sabemos, un rol tiene varios privilegios. Este rol Connect solamente tiene un privilegio, el privilegio de crear sesión. Hay otro rol que se llama Resource, que tiene todos estos privilegios. Con este rol pueden realizar todas estas tareas, ¿no? Tenemos otro rol que también tiene todos estos privilegios. Y otro rol que se llama DBA, que tienen la mayoría de los privilegios de un administrador de la base de datos. No se debe otorgar a usuarios que no sean administradores. Un error común es que por flojera de estar asignando varios privilegios, ¿no?, a los usuarios, ¿no?, directamente yo le asigno este rol al usuario para no estar asignando privilegio por privilegio. Y resulta que este usuario puede hacer todo porque le estamos dando el rol de administrador de la base de datos. Ya, entonces hay que tener mucho cuidado. Ustedes van a ver seguramente algunos videos, algunos tutoriales, ¿no? Algunas páginas en donde crean el usuario y le asignan el usuario el rol DBA, ¿sí? Y con ese usuario ya se pueden conectar, pueden crear todos los objetos. Está bien para práctica, ¿no? Pero en un caso real no tienen que otorgar este privilegio. Es como si estuviesen creando otro usuario system, ¿sí? Y ese usuario system puede hacer y deshacer dentro del servidor de base de datos. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con estos roles. Lo mejor es siempre
administrarlos, ¿no? Nosotros los tenemos que administrar. Ejemplo, tenemos dos usuarios en la base de datos, ¿no? Tenemos a J. Pérez y tenemos a M. Gutiérrez. Verificaremos si están esos usuarios. Todos, por favor, los que están con el gestor, verifiquen si están esos dos usuarios. ¿Cómo se verifica? Voy a conectar. Listo. Quiero verificar si están esos usuarios, J. Pérez y M. Gutiérrez, ¿no? Entonces vamos a utilizar la vista DBA Users. ¿Sí? Entonces voy a hacer primero un describe a DBA Users. Eso hemos hecho en la clase anterior, ¿no? Nos muestra toda la estructura de esta vista DBA Users. Vamos a listar el nombre. Vamos a listar el table space donde está trabajando y el estado de la cuenta. Nada más. ¿Sí? Entonces, vamos a listar el nombre del usuario, coma, vamos a listar el table space por defecto, default table space, y vamos a listar el estado, ¿no? Account status de la vista DBA users. ¿Sí? Entonces ejecutamos la sentencia, seleccionar el nombre de usuario, el table space por defecto, el estado de la cuenta, ¿no? From DBA users. Ejecuto. Me muestra en varias filas y ya sabemos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué comando tengo que incorporar? Me muestra en varias filas. ¿Cómo puedo corregir esto? Para que me muestre en una sola fila. Modificando el tamaño del tamaño de las líneas. ¿Sí? El ancho de línea, ¿no? Gracias. Set line, si no me equivoco. Sí, set line size, ¿no? El tamaño por defecto es 80. Le vamos a asignar 200. 500. A ver. 500 ya, 500. Entonces hacemos set line size y le asignamos 500. Presionamos Enter y volvemos a ejecutar esta sentencia. ¿Listo? J. Pérez sobre users, M. Gutiérrez sobre users. ¿Está bien? El estado, la cuenta está habilitada, listo. Entonces, tenemos esos dos usuarios. Eso hemos hecho en la clase anterior. ¿Ya? Sigamos con la diapositiva para ir en orden. Si están copiando algo, me van a avisar, por favor, para detener un ratito. Hemos intentado conectarnos con M. Gutiérrez, ¿no? M. Gutiérrez y hemos visto que no se puede. Entonces, le vamos a asignar privilegios de crear sesión a M. Gutiérrez y a J. Pérez. ¿Ya? Entonces vamos a hacer esta parte. Les vamos a asignar el privilegio de crear sesión a M. Gutiérrez y a J. Pérez. Crear sesión es un privilegio de sistema, ¿no? Porque es un privilegio concreto, ¿no? Crear una sesión. No es sobre un objeto ni nada. Privilegio de sistema. Entonces lo que voy a hacer es voy a abrir otro SQL Plus. Y este SQL Plus lo voy a abrir a la izquierda. ¿Sí? Aquí voy a tener al usuario sys en la izquierda. Y en la derecha voy a tener a J. Pérez y voy a tener a M. Gutiérrez. Bien, entonces en la izquierda voy a tener al usuario sys. Voy a poner otro colorcito.
El usuario va a ser sys. Y aquí voy a tener al usuario, ¿no? Aquí va a estar el usuario. El usuario va a ser entre J. Pérez y vamos a utilizar para M. Gutiérrez. Listo. Entonces aquí me conecto con el usuario sys, ¿no? Entonces a la izquierda me conecto con el usuario sys. ¿Qué cosa estoy haciendo? Sí, ¿no? Voy a limpiar mi pantalla. ¿Listo? Aquí, con el usuario sys. ¿Cómo le asigno un privilegio? El comando es grant, el nombre del privilegio. El privilegio se llama crear sesión, ¿no? ¿A quién? A J. Pérez, coma, y a M. Gutiérrez. Punto y coma. Grant, ¿no? Es la palabra reservada que significa otorgar, ¿no? Otorgar. El privilegio, create session, el nombre del privilegio, tú y el nombre de usuario. Pueden ser varios usuarios separados con una coma, ¿no? Entonces, en este caso vamos a poner J. Pérez, coma, M. Gutiérrez. Presiono Enter y me dice que se ha otorgado el privilegio. En la derecha, ¿no? En la derecha voy a probar. Voy a limpiar mi pantalla y me voy a conectar con el usuario J. Pérez. J. Inge, una Pérez. pregunta. Sí, adelante. Disculpe que lo corte. Se me Está entró la bien. duda. ¿Hay algún límite de letras que podamos, o combinaciones en colocar en el tema de los usuarios? En el nombre de usuario, Sí, como antes sí, cuando creábamos una base, bueno, pues nosotros definíamos el tamaño, ¿no? Pero en el caso de este no sé si tenemos algún límite o cómo saber eso. claro, está bien, ¿no? A ver, aquí estoy con el usuario sys. Gracias por la pregunta. Hago un describe a DBA users. ¿Sí? El nombre de usuario, les había dicho yo que no debería exceder los 30 caracteres, ¿se acuerdan? La anterior clase. Y es porque el nombre de usuario, el tipo de datos es varchar 2D train. Ahora, si ustedes están con otra versión, la versión 12C, la versión 18, 19C, van a ver que el nombre puede ser un poco más grande. ¿Ya? Pero para esta versión solamente están permitidos 30 caracteres. Gracias, Bien, eso Inge. no hay. Listo. Entonces, en la izquierda, lo que hemos hecho, le hemos otorgado el privilegio de crear sesión a J. Pérez y a M. Gutiérrez, ¿no? En la derecha, me he conectado con J. Pérez y vean que está conectado, ¿no? Ahora me voy a conectar con M. Gutiérrez. M. Gutiérrez. M. Gutiérrez. Y también se ha podido conectar. ¿Cómo verificamos? Con un show user, ¿no? Show user. ¿Está bien? Esa es la forma entonces de otorgar privilegios, ¿no? Con el usuario sys voy a otorgar, o con el usuario system, puedo otorgar los privilegios a los usuarios. Si están copiando, les voy a dejar ahí un ratito. Mientras si hay preguntas, me dicen. Ok, solamente esta sentencia, ¿no? Create sesión to al nombre de usuario, pueden ser varios usuarios. Pueden ser varios privilegios también, ¿ya? Digamos con nuestra guía. Les hemos asignado privilegio de crear sesión. Nos vamos a conectar a la base de datos con M. Gutiérrez y hemos podido conectarnos, ¿no? Hemos podido conectarnos con M. Gutiérrez. Con M. Gutiérrez, entonces, lo que vamos a hacer es vamos a crear la tabla test user, ¿sí? Que va a tener una columna que va a ser de tipo enter.
¿Ya? Entonces, con M. Gutiérrez, vamos a crear una tabla que se llama test user, que va a tener una sola columna y va a ser de tipo enter. Crearemos create table, test user, una columna y va a ser de tipo enter. Presiono enter y me sale error. ¿Por qué me sale error? Porque el usuario, la cuenta de usuario M. Gutiérrez, no tiene el privilegio de crear tablas. ¿Sí? No tiene el privilegio de crear. Solamente puede conectarse. Después de ahí, a seleccionar alguna tabla, seleccionar la tabla empleados, por ejemplo, no puede. No puede, no tiene ningún privilegio. Solamente puede crear sesión. Nada más. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Le tenemos que otorgar el privilegio de crear tabla. ¿Sí? Eso nos dice aquí, en la guía. ¿Se puede crear? No se puede crear. ¿Por qué no se puede crear? Porque el usuario M. Gutiérrez, la cuenta de usuario M. Gutiérrez, no tiene este privilegio, el de crear tabla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les vamos a asignar a los dos usuarios los siguientes privilegios. Crear tabla, crear vista y crear secuencia. ¿Ya? Entonces, a los dos usuarios, tanto a M. Gutiérrez como J. Pérez, les vamos a asignar los privilegios de crear tabla, crear vista y crear secuencia. ¿Cuál sería el comando? ¿No? El comando va a ser grant los privilegios. Crear tabla, como crear vista y crear secuencia. ¿A quién? A J. Pérez y a M. Gutiérrez. Punto y coma, y eso tenemos que ejecutar con el usuario sys. ¿Ya? Entonces, con el usuario sys, esto es con el usuario sys, ¿no? Vamos a ejecutar esta sentencia. ¿Ya? Entonces, voy a otorgar el privilegio de crear tabla, coma, crear vista, coma, crear secuencia, ¿no? ¿A quién? Lo voy a hacer aquí abajo, a J. Pérez y a M. Gutiérrez. Y coma, presiono Enter. Y me dice que se han otorgado los privilegios. Es decir, J. Pérez y M. Gutiérrez en este momento ya pueden crear tablas, vistas, secuencias. Vistas van a poder crear, porque las vistas se crean a partir de tablas, ¿no? Entonces, si crea una tabla, va a poder crear una vista a partir de la tabla que he creado. ¿Ya? A ver, verificaremos, ¿no? Con M. Gutiérrez hemos intentado crear esta tabla. Test user, no hemos podido. Entonces, ahora vamos a volver a crear. Create table, test user, que va a tener una columna y va a ser de tipo enter. Punto y coma, presiono enter. Y nos dice que se ha podido crear la tabla. ¿No? Entonces, vean, estamos otorgando privilegios y estamos verificando si los usuarios pueden realizar esas tareas. Un segundito, voy a ir aquí. Ha creado la tabla test user. Pregunta. ¿Se puede insertar registros en la tabla test user? Y luego se puede hacer un select a la tabla test user. ¿Qué dice? Con el usuario M. Gutiérrez, con ese usuario estamos aquí, ¿no? M. Gutiérrez. Puedo insertar registros a esta tabla test user. Y puedo hacer un select a esta tabla. ¿Qué dicen, compañeros? Si no pueden hablar, por el chat. Miguel, ¿no sería privilegios aparte de poder insertar para eliminar más objetos? Sí, tiene toda la razón, ¿no?
cuando quiero hacer un select a una tabla, tengo que otorgarle el privilegio de hacer select. Pero aquí hay una pequeña diferencia. Cuando el usuario crea un objeto, ¿quién es el propietario del objeto? Es el usuario que ha creado el objeto. En este caso va a ser M. Gutiérrez. Por lo tanto, este usuario tiene todos los privilegios sobre el objeto que ha creado. Aquí hemos visto que no puedo hacer select asterisco a la tabla empleados, no tengo el privilegio, porque esta tabla no me pertenece, ¿no? Le pertenece al usuario HL. Pero si yo creo mi propia tabla, entonces puedo hacer inserts. A ver, vamos a probar, ¿no? Voy a insertar en la tabla test user. ¿Qué valores voy a insertar? Simplemente un número, punto y coma, porque test user solamente tiene una columna, ¿no? Un número. Voy a insertar un número, punto y coma, y voy a confirmar. Vean que me permite insertar registros en la tabla que he creado. ¿Sí? Quiero hacer un select asterisco a la tabla que he creado. Select asterisco from test user, ¿no? Y puedo hacer un select, porque es el propietario del objeto. ¿Está bien? Pero si hago un select asterisco a empleados, ahí sí no voy a poder, porque no soy el propietario del objeto, ¿no? Entonces, si yo quiero otorgarle un privilegio al usuario M. Gutiérrez, ¿no? Un privilegio de objeto sobre un objeto que no le pertenece, sí o sí le tengo que asignar. Pero si este usuario ha creado un objeto, es propietario del objeto, por lo tanto, tiene privilegios. Es más, este usuario, M. Gutiérrez, puede otorgar privilegios sobre el objeto que ha creado, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que yo le puedo otorgar el privilegio al usuario J. Pérez, estoy con M. Gutiérrez, ¿no? Show user, M. Gutiérrez. M. Gutiérrez le puede otorgar el privilegio a J. Pérez de hacer un select a su tabla, test user. A ver, probaremos. Grant select sobre la tabla test user, ¿no? ¿A quién? A J. Pérez. Punto y coma. Y vean que el usuario M. Gutiérrez, que es un usuario que está restringido, ¿no? Como ha creado un objeto, puede otorgar privilegios sobre el objeto que ha creado. En este momento J. Pérez se puede conectar y puede ver esta tablita. ¿Sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando un usuario crea sus propios objetos, el usuario tiene todos los privilegios sobre este objeto. Me voy a conectar con J. Pérez. ¿Ya? Me voy a conectar con J. Pérez. Y voy a hacer un select asterisco a test user. Me sale error. ¿Cuál es el error? Estoy con J. Pérez. He hecho un select asterisco a la tabla test user. La tabla no existe en el usuario J. Pérez. Sí o sí tendría que. ¿Qué Tiene tendría que que hacer? volver para atrás. ¿Qué tendría que hacer? Tendrías que poner el nombre ¿cómo se dice? Este caso? Del usuario en donde existe la tabla. En este caso sería mgutierrez. Eh, exacto, ¿no? Select asterisco from M. Gutiérrez. Ese es el esquema. Punto. Y la tabla test user, ¿no? Y ahí puedo ver. ¿Ya? Entonces es la forma de asignar privilegios de sistema. Aquí tengo un privilegio de sistema. Y aquí hemos otorgado un privilegio de objeto, ¿no? ¿Cómo se otorga un privilegio de objeto? Es grant, el nombre del privilegio, en este caso va a ser select, sobre un objeto, en este caso va a ser una tablita, to, y a quién, ¿no? ¿A qué usuario? ¿Sí?
¿Este usuario puede otorgar el privilegio de hacer select a esta tabla a otros usuarios? No, porque esta tabla no le pertenece. No le pertenece, le pertenece a M. Gutiérrez. Por lo tanto, no tiene sus privilegios. ¿Está bien? ¿Alguna consulta hasta ahí? Eso con respecto a la asignación de privilegios. ¿Se puede realizar el insert y el select? Sí, ¿no? Se puede porque con el usuario M. Gutiérrez, como ha creado el objeto, tiene sus privilegios. M. Gutiérrez puede hacer un select a la tabla empleados, que pertenece al esquema HR, no puede, porque no es propietaria del objeto. Con el usuario sys otorga el privilegio de hacer select a la tabla empleados, ¿no? A ver, eso más haremos. Con el usuario sys, aquí estoy con el usuario sys, ¿no? Entonces, con el usuario sys le voy a otorgar el privilegio de hacer select sobre la tabla empleados. Pero si yo pongo solamente employees, me va a salir error, ¿no? Tengo que poner sobre la tabla empleados que pertenece al usuario HR. ¿A quién voy a otorgar ese privilegio? A M. Gutiérrez. ¿Sí? También podría otorgarlo a J. Pérez. Pero a ver, presiono Enter. Y me dice que se ha otorgado el privilegio. Eso quiere decir que M. Gutiérrez, aquí con quién estoy. Show user para ver con quién estoy, ¿no? Estoy con J. Pérez. Me voy a cambiar. Conectar M. Gutiérrez. M. Gutiérrez. ¿No? Aquí ya puedo hacer un select. Por ejemplo, voy a contar todos los registros de la tabla empleados, ¿no? Ya puedo ver la tabla, ya puedo hacer un select porque me han otorgado el privilegio. ¿Sí? Entonces, privilegios de objeto, tenemos que especificar el nombre del objeto, ¿no? Privilegios de objeto, en este tipo de privilegios de objeto, hay que especificar con la cláusula on el privilegio. ¿Sobre qué objeto, perdón? Y en los privilegios de sistema, simplemente ponemos el nombre de los privilegios y a qué usuarios. Tú, nombre de los usuarios. Aquí también pueden estar varios usuarios, ¿sí? Varios usuarios. Lo que no se puede es poner aquí varios objetos, ¿ya? Sí podemos tener varios privilegios, ¿no? Puedo seleccionar, coma, insertar, coma, actualizar sobre la tabla empleados. Quiero hacer lo mismo para departamentos. En otra sentencia tengo que hacer un grant, seleccionar, coma, insertar sobre la tabla de departamentos. ¿Sí? Eso con respecto entonces a la otorgación de privilegios. ¿Cómo se quita privilegios? Yo quiero que M. Gutiérrez ya no se conecte, ¿no? Ya no quiero que se conecte. ¿Puedo bloquearlo? Sí, lo puedo bloquear. O directamente le quito el privilegio. ¿Sí? ¿Cómo se quitan los privilegios? Con el comando revoke, ¿no? Revoke, el nombre del privilegio, crear sesión, con doble S, con la palabra from, ¿a qué usuario? A M. Gutiérrez, ¿no? Entonces, la sesión ya está creada. Cuando quiera volver a crear una nueva sesión, ¿sí? Quiera volver a crear una nueva sesión M. Gutiérrez, ya no va a poder, porque ya no tiene el privilegio. A ver, voy a probar. Me dice que se ha revocado el privilegio, entonces me voy a desconectar y me voy a conectar. M. Gutiérrez, M. Gutiérrez. Y M. Gutiérrez ya no puede crear una sesión, ¿no? Entonces, para quitar los privilegios, vamos a utilizar el revoke. Y para otorgarlos, el grant, ¿no? Y la palabra reservada tú. Voy a dejar unos segunditos para copia, si es que están copiando. Y si hay preguntas, me avisen. Inge, ¿me escucha? Sí, sí, adelante.
Y hay una forma de quitarle directamente el que se conecte, digamos, si está conectado y no se da la sesión y quiere quitarle el privilegio de que ya no esté conectado. Hay una forma de forzar que se desconecte. Sí, el comando es kill sessions. Cuando veamos la parte de dónde se ve esto, hay un capítulo antes de esquemas donde vamos a hacer un repaso rápido a las transacciones y ahí vamos a ver cómo podemos eliminar o quitar o eliminar una sesión, ¿no? El comando es kill session, aquí necesitamos el ID del proceso, el ID de la sesión y con eso ya podemos eliminar la sesión. Pero ¿qué es lo que estoy haciendo con este kill session? ¿No? Lo único que estamos haciendo está conectado, ¿no? Digamos que estamos conectados con J. Pérez. J. Pérez. ¿Sí? Aplicamos el kill session, tenemos que averiguar cuál es el ID de la sesión de J. Pérez, ¿no? El ID del proceso. Eliminamos la sesión, va a seguir aquí parpadeando, ¿no? Va a seguir parpadeando. Pero cuando haga un select o cuando ejecute cualquier comando, presione Enter, ahí le va a salir el error, ¿no? La sesión ha terminado. Ya, el comando es kill session. Lo vamos a ver, ¿sí? Lo vamos a ver. Ok, entonces continuemos. Ahora vamos a crearnos un rol, ¿no? Nos vamos a crear un rol que se llama desarrollador, ¿ya? Un rol desarrollador. ¿Qué es un rol? Es la agrupación de varios objetos, pero varios privilegios de la base de datos, ¿no? Pueden ser privilegios de sistema o privilegios de objeto, ¿sí? Entonces nos vamos a crear el rol desarrollador. Me voy a mi bloc de notas y lo voy a copiar la sentencia, ¿sí? Para crear un rol, ¿no? El comando es create role, el nombre del rol. No es necesario poner not identified porque no va a haber contraseña, ¿sí? Por defecto, si yo lo ejecuto así, ¿no? Automáticamente se va a crear sin contraseña. ¿Ya? Crearemos nuestro rol. ¿Con qué usuario? Con el usuario sys, ¿no? Vamos a crear nuestro rol desarrollador. Listo, nuestro rol se ha creado. Ya tenemos nuestro rol, pero nuestro rol está vacío, no tiene privilegios, ¿no? Entonces, el nombre del rol tiene que identificar más o menos qué privilegios va a concentrar, ¿no? Agrupar. Entonces, ¿qué privilegios tendrá este rol? Voy a ir a las diapositivas. Nos dice, asigne al rol desarrollador los siguientes privilegios de sistema y de objeto. Entonces, al rol desarrollador le vamos a otorgar todos estos privilegios, ¿sí? Aquí lo voy a copiar. Al rol desarrollador le vamos a asignar todos esos privilegios. ¿No? ¿Cómo serían? A ver. Estos privilegios son privilegios sobre privilegios de sistema, ¿no? Toditos le puedo asignar directamente al rol. Así, create, grant, ¿no? Grant, create session, coma, el siguiente privilegio va a ser crear tabla, coma, el siguiente privilegio va a ser crear vista, coma, el siguiente privilegio va a ser crear secuencia, voy a hacer aquí abajito, coma, crear secuencia, ¿a quién? A el rol, ¿sí? No le estoy otorgando los privilegios al usuario, sino le estoy otorgando los privilegios al rol, al desarrollador. Presiono Enter, ¿no? Presiono Enter y me dice que se han otorgado los privilegios de sistema al rol desarrollador. Ahora tengo que otorgar estos privilegios de objeto.
¿Sí? Seleccionar sobre la tabla empleados, sobre la tabla departamentos, sobre la tabla jobs. ¿Cómo se otorgan esos privilegios? Por cada objeto yo tengo que otorgar en una sentencia los privilegios, ¿no? Para la tabla empleados, ¿cuántos privilegios? Solamente select, ¿no? Entonces, grant select on HR employees to desarrollador. Listo. ¿Sí? Grant select on, la tabla es departamentos, ¿a quién? Al rol, desarrollador. ¿No? Y finalmente grant select on HR jobs, ¿a quién? Al rol desarrollador. Hemos creado un rol, le hemos asignado 4 privilegios de sistema y le hemos asignado 3 privilegios de objeto. El rol, entonces, este rol ya tiene todos estos privilegios. Si algún usuario va a realizar todas estas tareas, no voy a estar asignando sentencia por sentencia, ¿no? Cada uno de los privilegios, sino directamente le asigno el rol. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Están copiando? Les voy a dejar un segundito. Ok, continuamos entonces. Ya hemos otorgado privilegios al rol, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ya hemos otorgado estos privilegios. Al usuario J. Pérez nos dice, le vamos a asignar el rol de desarrollador. ¿Ya? Al usuario J. Pérez le vamos a asignar el rol de desarrollador. ¿Dónde estamos? Entonces voy a otorgarle el rol de desarrollador. Es la misma forma que se asignan privilegios de sistema, ¿no? Grant, el nombre del rol, aquí lo voy a anotar. Asignar el rol desarrollador a J. Pérez, ¿no? ¿Cómo se otorga ese rol? Grant, el rol es desarrollador. ¿Quién? A J. Pérez. Entonces aquí vamos a otorgar ese privilegio. Grant desarrollador a J. Pérez. Listo. ¿No? Se le ha otorgado un rol de desarrollador a J. Pérez. Ahora, si hasta hay alguna consulta, ahora si se dan cuenta, no hemos verificado si se han creado si se han asignado los privilegios, si se ha creado el rol, qué privilegios tiene el rol, para ello, ¿qué tenemos que hacer?
diccionario de datos, ¿no? Diccionario de datos. Para los privilegios de objeto, vamos a consultar a DBA tab privs, creo que es. Ahorita vamos a verificar. Para privilegios de sistema, vamos a consultar DBA sys, ¿no? Privilegios de objeto va a ser DBA tab privs y privilegios de sistema va a ser DBA sys privs. ¿Sí? En la diapositiva nos dice, ¿no? Para ver los privilegios de sistema otorgado a los usuarios, consulte la vista del diccionario de datos DBA sys privs. Para ver los privilegios de objetos otorgados a los usuarios, consulte la vista del diccionario DBA tab privs. Objetos, system. Para ver los roles creados, ¿no? ¿Qué roles hemos creado? Vamos a utilizar DBA roles. Y para ver los roles que fueron asignados a los usuarios, utilice la vista del diccionario de datos DBA role privs. ¿Ya? Entonces aquí nos falta DBA roles. Quiero saber información de los roles. ¿Qué información voy a consultar? DBA roles. Quiero saber estos roles, ¿qué privilegios tienen? ¿No? Los privilegios de los roles. Voy a consultar DBA role privs. Se tienen que anotar, ¿no? Porque en el examen todo se trabaja con el diccionario de datos. Este segundo parcial va a ser práctico, ¿no? Y la evaluación práctica es secuencial. ¿Qué quiere decir secuencial? Primero les voy a pedir que creen un table space, ¿no? Un table space. Ese table space le tienen que asignar a un usuario. Ese es el ejercicio 2, vamos a suponer, ¿no? Si no han creado el primer ejercicio, si no han hecho el primer ejercicio, no pueden hacer el ejercicio 2, ¿no? Les voy a pedir que creen un rol, que le asignen privilegios y luego le asignen al usuario. Si no han creado el usuario, no le van a poder asignar el rol, ¿no? Entonces es secuencial. Tienen que hacer desde el ejercicio 1 hasta el último ejercicio. Y todo se verifica a través del diccionario de datos. ¿Sí? En el diccionario de datos me va a salir el reporte si se ha creado o no se ha creado. Si tiene los privilegios o no tiene los privilegios. Entonces, veremos, ¿no? Consultaremos primero nuestros privilegios de objeto. ¿Ya? Entonces vamos a consultar a nuestros privilegios de objeto. Como consultamos, siempre hacemos un describe, ¿no? DBA tab privs. Hago el describe. DBA tab privs. Y me sale que tengo estas columnas, ¿no? Grantee significa a quién se le ha otorgado el privilegio. Grantee, grantee, ¿no? El nombre del objeto, estamos hablando de privilegios de objeto, ¿no? Sobre qué objeto y el nombre del privilegio, ¿ya? Entonces me interesan estas tres columnas, ¿sí? Voy a hacer un seleccionar con minúsculas para que se diferencie. ¿A quién le ha otorgado el privilegio? ¿No? ¿A quién le ha otorgado el privilegio? ¿Sobre qué objeto? ¿Sobre qué tabla? Y ¿cuál es el privilegio? ¿Sí? From DBA tab privs. 30, 30, 30, 60, 40. Antes voy a un poquito darle un tamaño más grande. Voy a hacer un set line size de 100. ¿Ya? 100. Aquí voy a hacer un set line size de 100. El tamaño del ancho de línea le estoy dando a 100, ¿no? Ahora sí ejecuto esta sentencia. ¿Ya? Entonces vamos a seleccionar a quién, el nombre de la tabla, el privilegio, from DBA tab privs. Presiono Enter.
todos los privilegios que tienen todos los usuarios, ¿no? Por eso me sale así. Son muchos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a filtrar, ¿ya? Quiero saber qué privilegios tiene donde el que va a recibir los privilegios o el que ha recibido los privilegios sea J. Pérez, ¿no? O sea, M. Gutiérrez. ¿Ya? Entonces vamos a modificar para que no nos salgan muchas líneas, nunca vamos a poder. Te lo voy a cortar, con control C se corta, ¿no? Aquí, la ejecución, control C. Vamos a modificar nuestra sentencia, ¿no? Es muy, muy grande, vamos a hacer ese cambio, ¿ya? Seleccionar, a quién le estoy otorgando el privilegio sobre la tabla. Y otra cosa, vean que me está saliendo en 2 líneas, ¿no? Entonces aquí lo voy a agrandar también un poquito, set line size, 150. Listo, aquí 150. ¿No? Y ejecutamos. Seleccionar a quién, el nombre de la tabla y el nombre del privilegio. ¿No? From DBA tab privs, donde el que ha recibido el privilegio sea, ¿no? Sea J. Pérez, con mayúsculas, o sea M. Gutiérrez. Ahora sí ejecuto. Y vean que J. Pérez tiene un privilegio que es el de hacer select, ¿no? Seleccionar sobre la tabla test user. M. Gutiérrez tiene un privilegio de objeto que es seleccionar sobre la tabla empleados. Pero a J. Pérez le hemos asignado otros privilegios, ¿no? Porque le hemos asignado el rol desarrollador. ¿Por qué no tiene seleccionar sobre la tabla empleados, sobre la tabla departamentos, sobre la tabla jobs? ¿Ya? Esto se debe a que J. Pérez no ha recibido estos privilegios, ha recibido un rol, ¿no? Ha recibido un rol. ¿Quién ha recibido estos privilegios? Es el rol, ¿sí? Es el rol. Si yo aquí modifico mi sentencia, ¿no? Por ejemplo, le pongo M. Gutiérrez, esto es con comillas simples, ¿no? Coma, y el nombre del rol, desarrollador. Entonces me va a mostrar todos los privilegios que tiene el rol. ¿Ya? Me va a mostrar todos los privilegios que tiene el rol. Entonces voy a volver a ejecutar esta sentencia. ¿Sí? Aquí. Seleccionar de la tabla DBA tab privs, donde el que ha recibido el privilegio sea J. Pérez, o sea M. Gutiérrez, o sea desarrollador. ¿No? Presiono Enter y ahí está. ¿Qué privilegios de objeto tiene desarrollador? ¿No? Entonces vean que tiene los privilegios de objeto que le hemos otorgado. Seleccionar sobre la tabla departamentos, sobre la tabla empleados y sobre la tabla jobs. ¿Ya? Estamos verificando que el desarrollador tiene esos privilegios de objeto. Esa es la forma de verificar entonces los privilegios de objeto. En la práctica les voy a pedir que ustedes asignen privilegios y ustedes tienen que verificar si esos privilegios se les ha asignado. ¿Y cómo vamos a verificar? ¿Cómo vamos a comprobar? Con el diccionario de datos. Privilegios del sistema. ¿Cómo puedo averiguar qué privilegios del sistema tienen mis usuarios? ¿No? Entonces, primero voy a hacer un describe a DBA sys privs. ¿Ya? Hago un describe y verifico cuál es la estructura de esa tablita. Describe DBA
sysprips. Esta vista del diccionario de datos solamente tiene 3 columnitas, ¿no? Grantee es a quien se le ha otorgado el privilegio de sistema, ¿sí? Y el nombre del privilegio lo podemos ver en esta columna. ¿Ya? Entonces vamos a hacer seleccionar grantee, a quien se le ha otorgado el nombre del privilegio from DBA sysprips, donde el que ha recibido el privilegio sea, ¿no? Sea J. Pérez, sea M. Gutiérrez, o sea desarrollador. Listo, ejecutamos esta sentencia para verificar los privilegios de sistema. ¿Ya? Hago un select. Grantee, coma, el nombre del privilegio, from DBA sysprips, donde el que ha recibido el privilegio sea, ¿no? J. Pérez, con mayúsculas, los nombres de usuarios, M. Gutiérrez, o sea, desarrollador. Ya, ejecutamos esta sentencia y nos muestra todos los privilegios de sistema que tienen nuestros usuarios, ¿no? J. Pérez tiene crear sesión, crear vista, crear tabla. Esto porque le hemos asignado tanto a J. Pérez como a M. Gutiérrez, ¿no? Si se acuerdan. M. Gutiérrez también tiene crear secuencia, crear vista. ¿Qué más? Desarrollador tiene crear secuencia, crear sesión y crear vista. ¿Está bien? Estamos observando entonces los privilegios de sistema. Para que sea más ordenado esto, le pueden adicionar un order by, ¿no? Order by grantee. Listo. Ahí están los privilegios de desarrollador, los privilegios de J. Pérez y los privilegios de M. Gutiérrez. J. Pérez y M. Gutiérrez les hemos asignado los mismos privilegios, ¿no? Pero a M. Gutiérrez, ¿se acuerdan que le hemos quitado el privilegio de crear sesión? Por eso que aquí no aparece el privilegio de crear sesión, ¿no? Por eso J. Pérez tiene 4 y M. Gutiérrez solamente tiene 3. Desarrollador le hemos asignado todos estos privilegios, ¿no? Crear sesión, crear vista, crear tabla, crear secuencia. Listo, eso con respecto a los privilegios de sistema. Tenemos una práctica, les voy a enviar más tardecita. Esta es nuestra práctica y vean que la práctica consiste en crear privilegios. Se van a crear un rol, a ese rol le tienen que asignar privilegios. En realidad se van a crear 2 roles, ¿no? Un rol avanzado y un rol básico. El básico solamente va a tener un privilegio y el avanzado va a tener todos estos privilegios. Tienen que mostrar los roles creados. Aquí yo ya se los he puesto la sentencia, ¿no? La sentencia ya está aquí. Lo único que tienen que hacer es ejecutar la sentencia con el nombre del objeto que han creado, ¿no? Con el nombre del rol. Y así es secuencial, ¿no? Hacen el siguiente ejercicio, muestran el reporte, hacen el ejercicio, muestran el reporte. Ya, eso es con respecto a la práctica que enseguida les voy a enviar. Pero es la forma de trabajo con respecto a esto de los usuarios. ¿Alguna pregunta hasta ahí, compañeros? Dije una pregunta acerca de la práctica. Hasta que tenemos enviado así capturas. Quisiera saber si se puede trabajar con el TOAD Masige para o sea, sacar las capturas trabajando del TOAD o sí o sí tiene que ser con el SQL Plus Inge. Es una pregunta, ya pasó tiempo, pero no sé si se podría hacer con el TOAD.
Sí, tienen que hacerlo con el SQL Plus. ¿Qué sucede con el TOAD? ¿No? Lamentablemente, he visto que en esta y en otras materias, he visto que hay mucha copia, ¿ya? Y como es un editor fácil de modificar, entonces lo hacen más, se les hace mucho más sencillo. Tienen que ejecutarlo sí o sí con el SQL Plus, ¿ya? Y el día del examen, una semana antes del examen, les voy a mostrar cómo me enviaban otros, ¿no? Editando el SQL Plus, ¿no? Aquí sacaban una foto y aquí estaba editado, ¿sí? Entonces, ahí se hacían pescar, por ejemplo, que era copia, ¿sí? Si les pido en el TOEFL, no estoy diciendo que todos hagan, ¿no? Pero hay compañeros que lamentablemente uno resuelve y luego se ya está en varios trabajos y luego así me lo envían, ¿no? Copiar, pegar, cambiar el nombre y mostrar. Entonces es importante que me muestren en el SQL Plus. Por eso todo estamos viendo en el SQL Plus. Algunas cositas vamos a ver en el TOEFL, ¿sí? Pero tienen que hacerlo en el SQL Plus. Ya ¿Está está bien? bien, Inge. Muchas gracias. No hay de qué. Ok. Continuemos. Es complicado, ¿no? Esto del SQL Plus. No tan complicado, pero es molestoso. Yo sé que es molestoso. En el TOEFL agarran esto, copian, pegan y listo, ya lo tenemos, ¿no? Pero no siempre se trabaja con interfaz gráfica. ¿Sí? Especialmente este tipo de tareas, todo se tiene que trabajar con el SQL Plus. ¿Ya? A un servidor de base de datos, el DBA se tiene que conectar con el SQL Plus. ¿Sí? Con el SQL Plus. Porque con el SQL Plus van a poder levantar o parar la instancia. ¿No? Ahora, si no van a hacer ese tipo de tareas, van a hacer otro tipo de tareas, lo pueden hacer en TOEFL, no hay ningún problema. En el Enterprise Manager, que es otra herramienta. En el Apex, que es una herramienta de la versión Express, se puede, pero si se acostumbran a ejecutar sentencias, van a poder trabajar en cualquier lugar, ¿no? Incluso en cualquier gestor de base de datos. Pero si solamente se trabajan con interfaz gráfica, después cambian de gestor y ahí es el problema, ¿ya? Entonces, para la materia estamos trabajando y por eso todas las clases estamos utilizando el SQL Plus. Ok, continuemos. Eso con respecto a los privilegios de sistema y a los privilegios de objeto. Quiero ver cuántos roles tengo, ¿no? Entonces, hacemos un describe a DBA roles. ¿Sí? Hacemos un describe a DBA roles. Aquí tengo el rol y aquí información con respecto a la contraseña. Solamente quiero listar el nombre del rol, ¿no? Entonces puedo hacer un select role from DBA roles. ¿Sí? Puedo hacer eso. ¿Sí? Seleccionar el role from DBA roles. Seleccionar el nombre del rol from DBA roles. Tengo varios roles, ¿no? Y aquí está el rol que he creado. Rol de desarrollador. ¿Sí? Con esto entonces estoy verificando que se ha creado mi rol. Quiero saber a quién he otorgado estos roles, ¿no? Entonces voy a hacer un describe DBA role privs. Hacemos un describe DBA role privs. Grantee significa a quién se le ha otorgado, ¿no? El rol otorgado, granted role, ¿sí? Entonces vamos a hacer un seleccionar grantee, ¿no? A quién se le ha otorgado el rol otorgado from DBA role privs. Como sabemos que hay varios usuarios, varios roles, varios privilegios, entonces voy a poner una condición, ¿no? Que el que ha recibido el rol o el rol otorgado, granted role, sea igual a desarrollador.
Granted ZOL, entonces significa el ZOL otorgado. Y grantee es a quién se le ha otorgado el ZOL, ¿no? Ejecutaremos y verificaremos si esa es la información. Ya, seleccionar, grantee, coma, granted ZOL, from DBA ZOL privs, ¿no? Donde el ZOL otorgado es igual a, con mayúsculas, desarrollador. Verificamos y vean que el ZOL desarrollador, ¿no? Se le ha otorgado a JP. ¿Sí? Desarrollador a JP. El usuario sí es el que ha creado, ¿no? Es el que ha creado, es el propietario del ZOL. ¿Preguntas hasta ahí, compañeros? Eso con respecto al diccionario de datos. Ok. Veamos nuestra guía. Y me parece que vamos a hacer una práctica ahorita en clases. ¿Cómo vamos a hacer la práctica? No todos tienen su computadora, ¿no? Por lo tanto, van a ir anotando en un editor de texto, ya sea en el celular o directamente en el formulario. Les voy a enviar ahorita el formulario. Y ustedes van a ir ejecutando todas las sentencias, ¿sí? Les voy a dar un tiempo determinado. Y una vez que lo tengan, lo envían a través del formulario de Google. Y luego los resolvemos. Son 2 ejercicios que vamos a ir haciendo, ¿ya? Antes de eso, les había dicho que la creación de ZOLes nos facilita la administración, ¿no? Pero hay que saber separar los privilegios, ¿sí? En ZOLes, ¿no? Por ejemplo, al usuario J. Pérez le hemos asignado el ZOL de desarrollador, ¿no? Yo ya no quiero que J. Pérez se conecte. ¿Qué tengo que hacer? Le puedo quitar el privilegio de crear sesión, ¿no? Le puedo quitar el privilegio de crear sesión. Ya no quiero que J. Pérez se conecte. Me voy a conectar con J. Pérez. Se puede conectar. ¿Qué voy a hacer? Le voy a quitar el privilegio de crear sesión a J. Pérez. ¿No? Presiono Enter. ¿Qué está mal? A ver, ¿quién me corrige? Me he equivocado. Era Inge From. From, muy bien, ¿no? From J. Pérez. Listo. Verificamos. Y me puedo seguir conectando, ¿no? Entonces volveré a ejecutar esto, ¿no? Por ahí no he ejecutado bien. Vean, le quiero quitar el privilegio de crear sesión y me dice usted ya le ha quitado. J. Pérez ya no tiene el privilegio de crear sesión. Entonces me vuelvo a conectar para probar. Y me puedo conectar. ¿Qué ha pasado? Todavía tiene el privilegio del desarrollador. Claro, el ZOL desarrollador tiene el privilegio del sistema de crear sesión, ¿no? Entonces, ¿a quién debería quitar el privilegio de crear sesión? Al ZOL, ¿no? Debería quitarle ese privilegio al ZOL. ¿Dónde está el problema? ¿Qué pasa si yo he creado varios usuarios con ese ZOL, ¿no? A varios usuarios les he asignado el ZOL.
de desarrollador. Todos los usuarios que tienen ese rol tampoco se van a poder conectar, porque le estoy quitando el privilegio al rol, no al usuario. ¿Sí? Si yo hago un revoke, el privilegio es crear sesión from, y el nombre de usuario, en este caso es el rol. ¿Sí? Si yo le quito el privilegio al rol, entonces el usuario J. Pérez no se va a poder conectar, ¿no? Pero ¿qué ha sucedido? Le he quitado el privilegio al rol, por lo tanto, si yo tengo más de un usuario que tiene este rol, toditos no se van a poder conectar, ¿ya? Por eso es bien importante saber agrupar estos privilegios, de tal manera que no tengamos que estar con estos problemas, ¿sí? Me puedo crear un privilegio, un rol, solamente para crear sesión. Me puedo crear un rol solamente para los selects. Otro rol solamente para los inserts, para los updates, ¿no? O para tareas bien específicas. De tal manera que yo no tenga que quitar, después de estar quitando los privilegios al rol. Ya, eso más quería aclarar. Y ahora sí haremos nuestro ejercicio. ¿En qué consiste nuestra práctica de hoy? Esta práctica es para la siguiente clase, pero ahora vamos a hacer una práctica en clases para que no se duerman, ¿ya? Para que no se duerman. Ingresan a la plataforma cuando la evaluación ha sido cuestionario, han ingresado alrededor de 70, 80 casi, ¿no? Y ahorita vean, estamos solamente 44. ¿Sí? Entonces, una forma de valorar, ¿no?, el hecho de que se hayan conectado y estén aquí, va a ser asignándoles esta práctica que no va a estar difícil. ¿En qué consiste nuestra práctica? Ya, nuestra práctica es la siguiente. Vamos a crear un usuario, ¿sí? Pueden ir haciéndolo en un editor de texto. Aquí lo voy a poner, ¿no? Un segundito, voy a pausarlo. Ya, práctica. ¿Qué tienen que hacer? El desarrollador web de la empresa necesita tener acceso a los nombres, apellidos y el número de teléfono de todos los empleados, ¿no? De la tabla empleados. Crear. Primero vamos a crear una cuenta de usuario para este desarrollador web. La cuenta de usuario va a ser, el nombre de usuario va a ser devweb, la contraseña va a ser devweb y le vamos a forzar el cambio de contraseña. Ese es el primer requerimiento. ¿Sí? Segundo requerimiento. Me dice, por seguridad, ¿no? Por seguridad, no le voy a asignar la tabla o no le voy a permitir que haga un select a la tabla empleados. ¿Ya? Por seguridad. Lo que voy a hacer es, con el usuario sys, me voy a crear una vista denominada BU lista empleados. ¿Sí? Que muestre el nombre, apellidos y número de teléfono de todos los empleados. La vista debe ser de solo lectura, ¿no? Con el usuario sys, entonces me voy a crear una vista. Y tercer paso, tienen que otorgarle el privilegio de crear sesión y el privilegio de hacer select sobre la vista que hemos creado al usuario user devweb. ¿Está bien? Entonces en eso consiste nuestra práctica. Segundito, por favor. El formulario lo voy a compartir en el chat del, obviamente, de... Inge, una Zoom. pregunta. Sí, adelante. ¿El texto que nos mostró es ejemplo nomás? ¿O va a estar lo mismo escrito en el formulario? No, en Para el no- formulario simplemente ustedes van a ver, ¿dónde está mi formulario? Ya, les envío el formulario, ¿no? Lo único que ustedes tienen que hacer es empezar a escribir. ¿Qué tienen que hacer primero? Crear su usuario, ¿no? Entonces ahí abajito empiezan a crear su usuario. Crear
create user y con todas las características. Más abajito dice crear una vista. Directamente, create view y el nombre de la vista, ¿no? Más abajito, ¿qué tienen que hacer? Otorgar el privilegio. Grant, punto y coma, aquí punto y coma, aquí arriba punto y coma, y listo. No tienen que presentar captura ni nada. Agarran ese texto y lo envían al formulario. ¿Está bien? Todo claro, Inge, gracias. Ok, entonces vamos trabajando, por favor. Esto lo voy a dejar aquí. ¿Cuánto tiempo necesitan? ¿10 minutos está bien? Ok, el formulario está habilitado a partir de ahorita y lo vamos a cesar a las 3:48. 3:38, perdón. Solamente tienen que registrar este texto, ¿no? Son a lo mucho 4 o 5 líneas. Ya, ingresan al formulario y van a crearse una cuenta de usuario, ¿no? Ingresan el comando para crear la cuenta de usuario. Luego nos dice crear una vista denominada BU lista empleados. Se crean la vista, ¿no? Se crean la vista, que solamente muestre estas columnas y además sea de solo lectura. Y finalmente otorgan el privilegio de crear sesión y el privilegio de hacer select sobre la vista. Entonces ahí ponen grant. Una vez que tengan toda la sentencia, agarran y en el formulario, donde dice respuesta, ahí lo pegan sus respuestas como texto, nada de fotos ni nada. ¿Sí? Texto. Están sin computadora, entonces escriban, ¿no? Escriban la sentencia con el celular. ¿Sí? Pueden hacerlo directamente en el formulario. Escriban la sentencia, y al final me lo envían. ¿Ya? Entonces tenemos 10 minutos a partir de ahora. Luego lo vamos a resolver aquí, ¿no? Y vamos a ver algunas alternativas.
¿Qué tendríamos que hacer? Yo tendría que asignarle un alias a esta vista, ¿no? Pero un alias permanente, un nombre que haga referencia a este objeto que pertenece al usuario. Ese alias permanente se llama sinónimo, ¿no? ¿Qué tendría que hacer en otras palabras? Crearme un sinónimo. ¿Con quién? Con el usuario sys, ¿no? Entonces me voy a crear un sinónimo público, ¿no? Que se va a llamar lista empleados. Además es público, ¿no? Es público. Lista empleados. ¿Para quién? Para esta vista que hemos creado. Control C, Control V. ¿No? Entonces, cuando alguien haga un select a lista empleados, ¿no? Lo que va a hacer el gestor es, va a asociar este nombre con esta vista que hemos creado. De tal manera que ya no es necesario que aquí ponga sys. ¿Ya? Entonces vamos a crearnos un sinónimo. ¿Con qué? Con el usuario sys. Creamos nuestro sinónimo. ¿Sí? ¿Qué es un sinónimo? Es un objeto de la base de datos, que también lo hemos visto en base de datos 2, ¿no? Entonces vamos a crear, create un sinónimo público. No sé si se escribe así, ya me ha hecho dudar. Que se llama lista empleados, ¿no? ¿Para quién? Para nuestra vista que nos hemos creado. Vista de usuario. Aquí abajo lo voy a poner sys, barra baja, punto, vista de usuario, barra baja, lista empleados. ¿No? Presiono enter. La palabra sinónimo está mal, ¿no? No me acuerdo cómo se escribe sinónimo. Me imagino que debe ser así. A ver, voy a buscar sinónimo en inglés, no me he olvidado. Con las dos con Y. ¿Sí? Ahí está. Create sinónimo público, que se llama lista empleados para este objeto, ¿no? Sys, bu, lista empleados. Listo, presiono enter. Se crea el sinónimo. ¿Con qué usuario estoy? ¿Por qué me dice insuficientes privilegios? Porque debo estar con el usuario de web, no puede crear sinónimos, ¿no? Entonces voy a conectarme con el usuario sys. Sys a sysdba. Ya, he creado el usuario. Me he conectado con el usuario sys. Voy a crear el sinónimo, ¿no? Create public synonym. Que se llama lista empleados. Esto también, por favor. Lista empleados. ¿Para qué objeto? Para nuestra vista, ¿no? Vista empleados. Punto y coma. Se ha creado el sinónimo. ¿Qué más tengo que hacer? He creado el sinónimo. Ahora tengo que otorgar el privilegio para que este usuario de web pueda hacer un select a este sinónimo, ¿no? Entonces voy a otorgar el privilegio. Después de crear el sinónimo público, otorgo el privilegio, ¿no? Grant. El privilegio va a ser select on lista empleados. ¿A quién? A dev web. ¿Ya? Creado el sinónimo. Hago un grant select sobre mi sinónimo, lista empleados. ¿A quién? A dev web. ¿No? Punto y coma. Se ha otorgado el privilegio. Y si me conecto con la tabla, con el usuario de web, seguramente voy a poder ver este objeto, ¿no? Entonces hago un con dev web, hago un select asterisco a lista de empleados. Lista de empleados. ¿No?
¿Está bien? ¿Se entiende? Estamos aplicando lo que hemos visto, ¿no? Los objetos que se pueden crear. ¿Ya? Esta es la utilidad que se le puede dar, ¿no? No solamente es la administración de usuarios. Yo tengo que ver cómo le puedo dar medidas de seguridad a mi información. Una de ellas es asignando privilegios, ¿no? Asignando privilegios, los privilegios adecuados. También puedo limitar la información que va a revisar este usuario, ¿no? ¿Cómo puedo limitar la información que va a revisar? Utilizando o creando vistas, ¿ya? Vistas de usuario. Y además puedo utilizar sinónimos, ¿no? De pronto hacer un select a la vista de que ha creado otro usuario, me está dando información por demás, ¿no? De quién ha creado ese objeto. Entonces me puedo crear un sinónimo con el usuario sys y lo que estoy haciendo es le estoy asignando un nombre, un alias. Este alias va a ser permanente porque se almacena como objeto, ¿no? A este objeto, vista de usuario, lista de empleados, que pertenece al usuario sys. Cada vez que alguien haga un select aquí, es como si estuviese haciendo un select a sys.vu lista de empleados. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Está ahí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Los que no han podido presentar, voy a habilitar el formulario, ¿sí? Para que presenten el siguiente ejercicio. Uno bien facilito, para que ingresen todos, ¿sí? A ver, voy a ver, aquí tenemos un ejercicio. Bien sencillito. Ya, al mismo formulario, ahorita lo voy a habilitar, pero solamente van a enviar este ejercicio, no pueden enviar el anterior ejercicio. Como se registra la hora y fecha, entonces se va a poder ver eso. Dije, ¿tenemos que enviar todos o solo los que no han podido llenar el anterior formulario? Los que no han podido llenar el anterior formulario, ¿ya? Porque es sencillito el ejercicio, Está bien, Inge, muchas gracias. ¿ya? Está bien. Van a crear, es otra práctica, ¿no? Esto es más que todo eh, para que los que están presentes, ¿no? Tengan una motivación, ¿no? De estar presentes, ¿ya? Y vamos a hacer prácticas. La primera clase les había dicho, ¿no? Vamos a hacer prácticas en clases. Porque si no, aparece un monólogo, ¿no? Yo, la anterior estaba revisando el video. Yo nomás estaba hablando, ¿no? Algunos compañeros hacían también sus preguntas. Al final también han hecho sus aportes. Pero después es un monólogo. Entonces vamos a tratar de que sea más práctica la clase. Ya, vamos a crear un usuario. Un usuario con el nombre de usuario va a ser mi nombre, ¿no? Digamos, si yo me llamo Cristian, nombre de usuario va a ser Cristian. La contraseña también va a ser mi nombre. Table space por defecto. Table space por defecto. Por defecto va a ser users. La cuota va a ser de 1 megabyte por en el table space users. ¿Qué más? Eso es el ejercicio, la parte 1, está facilito. Y en el ejercicio 2 lo que van a hacer es le van a asignar los siguientes privilegios. Los siguientes privilegios. Crear sesión y crear tab. ¿Listo? Para este ejercicio tienen exactamente 7 minutos.
¿Ya? Lo estoy habilitando de nuevo el formulario solamente para los que no han enviado su anterior ejercicio. ¿Sí? El formulario está en el chat, ¿no? En el mismo formulario, Zoe. ¿Ya? Si no lo he enviado, envíelo. Es más que todo es una retroalimentación para mí, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Se entiende o no se entiende? De pronto estoy hablando solito, ¿no? Aunque me responden muchos de los compañeros. Voy a pausar la grabación un segundito, vuelvo a compartir la pantalla, ¿ya?